Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, conforme dice el Señor allí en su palabra, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Cuando nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 38, si no estoy mal, cuando el Señor nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es la razón por la cual nosotros, como pueblo lavado por la sangre del Cordero, nos reunimos eventualmente, casi diariamente, a meditar en la palabra del Señor. Número uno, a escudriñar la palabra como nos enseña el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, escudriñar, buscar en ella. Y número dos, meditar en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de su palabra? Y de esa manera que nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, vayamos creciendo, vayamos siendo alimentados de una palabra viva, eficaz, una palabra que transforme nuestros corazones, que transforme nuestras vidas día a día, momento a momento, que cada día podamos entender más cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestra vida. De la misma manera que las personas que aún no han conocido al Señor y que por alguna razón vean nuestros videos, también puedan de esa manera poder llegar al conocimiento de la palabra, puedan entender que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que entregó su vida en rescate por muchos, y que le puedan entregar su vida al Señor y ser salvos por causa de su sacrificio. Por lo tanto, hoy, mis amados hermanos, vamos a seguir meditando en esta palabra del Señor, en la de Bar de Hashem. Vamos a seguir meditando allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Hemos venido viendo ya acerca de la predicación de Juan el Bautista o de Yohanan el de Tevilá, aquel que bautizaba en agua para el perdón de los pecados. Amén. Entonces hoy vamos a estar mirando lo que dice el versículo 5 del capítulo 3 de Lucas, que dice de la siguiente manera: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Kol he yinase kol har vigifa yispalu. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Cuando aquí encontramos a Yohanan, el de Tevilá, Juan el Bautista, predicando, él es, la palabra del Señor nos enseña que él fue escogido desde antes de su nacimiento, desde antes de aún de que él hubiese sido formado en el vientre de su madre. El Señor lo escogió, el Señor le dio este nombre, el Señor lo llamó para que fuera profeta del Altísimo. Él vendría a cumplir la palabra del Señor dada por el Señor allí en el libro del profeta Isaías. Y aquí él está hablando que todo valle se rellenará
y se bajará todo monte y collado. ¿Qué quiere decir cuando nos dice el Señor que todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado? Quiere decir que todo quedará a un mismo nivel, que todo aquel que estaba por debajo, que todo aquel que es mirado por debajo como si no valiera nada, el Señor empieza a levantarlo. Él dice que Él levanta del lodo y del muladar al menesteroso. Él empieza a traer a través de Juan el Bautista, de la predicación de Juan, empieza a traer una predicación de justicia. Está diciendo que el Señor vendrá a establecer un reinado justo sobre la tierra, de tal manera que aquel que estaba por debajeado, aquel que estaba siendo mirado como si no valiera nada, el Señor lo levantaría, y todo aquel que esté, que se haya levantado, que se sienta, que se ha exaltado, que se ha puesto por encima de los hombres y que ha querido imponer su voluntad sobre las naciones, sería bajado de ese lugar. El Señor lo bajaría de ese pedestal donde ellos se sentaron. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a reinar con justo juicio y Él va a mirar a todos los seres humanos de la misma manera. Para Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, mi amado hermano, mi amado amigo, ni toma soborno de nadie. Aquí nadie puede comprar al Señor, nadie puede a través de dádivas que le dé al Señor hacer que la balanza se incline a favor de Él. El Señor dice balanza justa y pesa justa es la voluntad de Dios nuestro Elohim. El Señor lo estableció y así como el Señor lo estableció, Él viene a cumplir lo que ya está establecido, de tal manera que el Señor viene, manda a su precursor, manda a Johanan delante para que él vaya proclamando el camino de arrepentimiento, preparando el camino de Adonai, el camino de Yahshua, que vendría después de él, que vendría a traernos a nosotros salvación y vida eterna. De esa manera, cuando Yahshua viene, no solamente en los días de su carne, él ve a todos los hombres por igual, sino que cuando él regrese, cuando él vuelva por segunda vez, sin relación con el pecado, sin relación con la carne, cuando él venga a juzgar a los vivos y a los muertos por el Evangelio Santo, entonces el Señor nos mirará a todos bajo una misma medida. Él nos mirará a nosotros todos bajo una misma altura. Seremos pesados en balanza. Todos tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor y todos estaremos a la misma altura. Aquí no hay quien valga más o que valga menos. Todos estaremos delante de la presencia del Señor. El Señor bajará todo monte alto y rellenará todo valle que él rellenará todo valle, de tal manera que todos seremos vistos con la misma medida delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Sigue diciendo la palabra de Dios allí en el versículo 7, dice de la siguiente manera: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Dijayah, Jacob, Lemishor, Viharkashin, el Vijá,
que significa lo torcido se enderezará, los caminos toscos se convertirán en caminos lisos. Aquí está diciendo, mira, número uno, que el Señor va a ponernos a todos bajo la misma medida, bajo la misma altura, pero no solamente el Señor nos pone a nosotros bajo la misma medida y bajo la misma altura, sino que el Señor ha venido, Él vendrá, Él vino. Pero aquí en la predicación de Juan el Bautista está hablando en futuro, en algo que habría de pasar en un futuro cercano, cuando él está predicando el mensaje de las buenas nuevas. Número uno, dice que lo torcido se enderezará. Se enderezarán los caminos torcidos y toscos. Él los convertirá en caminos lisos. Aquí dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él viene a mostrarnos a nosotros, a enderezar nuestros pasos. Recuerda que la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que sus fines son caminos de muerte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, según nuestro propio entendimiento, según nuestra propia opinión, nuestro camino es recto. Hay personas que dicen, yo camino rectamente, yo no hago nada malo, yo no necesito pedirle perdón a Dios porque yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no bebo, yo no le hago mal a nadie. Pero la palabra del Señor es clara cuando nos dice de la siguiente manera: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Mayor, dice, hay más esperanza del necio que de él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos sabios, por regla general, nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que lo que nosotros pensamos está bien hecho, lo que hacemos está bien hecho, no importa que para los demás esté mal, y mucho menos no pensamos que delante de Dios estamos actuando de una manera equivocada. Recuerda que la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, y por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestros errores, de nuestros malos caminos, nos hemos alejado de Dios, estamos destituidos de su gloria, y la palabra del Señor nos dice que la paga, que el salario de nuestro pecado es la muerte. ¿Qué significa la muerte? La muerte significa separación, no significa fin de vida como muchas personas creen. Hay personas que creen que la muerte es fin de vida. De ninguna manera. La muerte significa separación. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, cuando nuestro cuerpo deja o nuestro corazón deja de latir, nuestro cerebro deja de funcionar, entonces a nosotros nos declaran muertos. Pero quiere decir que en ese momento en que nuestro cuerpo dejó de funcionar, nuestro corazón dejó de latir, nuestra alma se separó de nuestro cuerpo, dejando este vestido que utilizó aquí sobre la faz de la tierra, dejándolo allí. Ese vestido ya no tiene ningún valor. Ya lo que hemos vivido lo dejamos ahí, y ya nuestra alma se separa de nuestro cuerpo para ir a presentarse delante de la presencia del Señor. Lo mismo sucede con el espíritu. El hombre está dividido en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado, y el alma que pecare, esa morirá. De tal manera que quiere decir que el alma que actuó de una manera incorrecta,
que no se arrepintió de sus malos caminos, de sus pecados, de sus malos hábitos, de su mala manera de vivir, esa persona va a quedar eternamente separada de Dios y va a ser lanzada al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Y allí eternamente separado de Dios. Ahora bien, la palabra del Señor dice que todo camino torcido se enderezaría, que lo áspero, el camino áspero sería allanado, sería alisado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor viene a enderezar nuestros pasos. La Biblia dice: pacientemente esperé a Yahweh y él me oyó. Me sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos alejados de Dios, estamos caminando por caminos tortuosos, caminos torcidos, estamos en el cielo, en ese pozo cenagoso, el Señor viene para sacarnos a nosotros de ese lugar, para sacarnos del pozo cenagoso, para enderezar nuestros pasos y para encaminarnos hacia la presencia de Dios el Padre. Entonces aquí podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, dice allí en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Yohanan, capítulo 14, versículo 6, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir con esto que es la única manera de que tú puedas llegar, de que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios el Padre, del Abacados, del Avinu Malkeinu, es a través de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach. Solamente a través de él tú puedes llegar. La religión nunca podrá acercarte a ti, a Dios. La religión nunca podrá llevarte, ni te podrá perdonar, ni podrá cambiar tu vieja manera de vivir. La única manera en que nosotros podamos enderezar nuestros pasos, enderezar nuestras sendas, allanar nuestro camino, que nuestro camino sean caminos deleitosos delante de la presencia del Señor, es a través de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua Mashiach. Aquí Yohanan está viendo una visión, que está dando una visión profética, está hablando de lo que el Señor Jesús vendría a hacer, vendría a poner a toda la humanidad al mismo nivel delante de la presencia de Dios, a decirle: mire, ustedes no valen más ni valen menos delante de Dios, ustedes valen exactamente lo mismo delante de Dios y ustedes van a ser juzgados de la misma manera delante de Dios. Pero para que ustedes puedan ser aceptados, necesitan arrepentirse, buscar de mi presencia y aceptarme, dice el Señor Jesús, como su único y suficiente Salvador, y yo seré quien daré la medida exacta para que ustedes puedan entrar a la presencia de Dios el Padre. Por lo tanto, Yohanan dice: todo collado alto o todo monte se bajará, y también que se rellenaría todo valle, lo mismo que los caminos torcidos serían enderezados y los caminos ásperos allanados. Yo no sé si tus caminos ya han sido enderezados y si tu valle ya estás andando en caminos deleitosos delante de la presencia del Señor, pero si no, aún hay esperanza para tu vida. Sigue diciendo allí el Señor: y verá toda carne la salvación de Dios.
Brau Hor Basar Yeshua Eloheinu, y todos verán la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Estamos viendo este proceso. Aquí estamos viendo el proceso que nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach vino a hacer en la tierra. Número uno, poner a todo ser humano a la misma altura delante de la presencia de Dios, a juzgarlos a todos por igual. Número dos, enderezar los pasos de aquellas personas que están caminando de una manera equivocada, alejándose cada día más de Dios, tomando su propio camino que le parece derecho, que le parece el mejor, siguiendo su religión, siguiendo su vocación, siguiendo lo que ha creído, pero no habiendo recibido al Señor Jesucristo. Él viene a enderezar nuestros caminos para que nosotros lo conozcamos a Él, lo recibamos y lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador. Mira, aquí dice que toda carne, todo ser humano verá la salvación de Elohim, la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mensaje del evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias de salvación han venido para ser dadas a toda la humanidad, de tal manera que no pueda haber una sola persona que diga: a mí nadie me habló de Jesús, nadie me habló de Yahshua, nadie me dijo que a través de él había salvación, porque nuestro Señor Jesucristo es claro allí en Mateo 24, capítulo 24, versículo 14, si no estoy mal, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este mensaje del evangelio, mi amado hermano, este mensaje del evangelio, mi amado amigo que me escucha, es un mensaje que está siendo predicado a todas las naciones. No solamente lo predicamos nosotros aquí a través de nuestra red de Facebook, no solamente lo hacemos a través de YouTube, lo hacemos a través de muchas redes, y no solamente nosotros, sino miles y millones de personas en este momento están predicando un mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Este es el mensaje de salvación que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confesares con tu boca, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje de fe que predicamos, que solamente en nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach hay salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach hecho hombre. Él es el único mediador. Aquel que tú conoces como Jesús de Nazaret, aquel que conoces como Jesucristo, es el mediador entre Dios y los hombres. Aquel que tú conoces, que algún otro conoce como Yahshua, el Hamashiach, él es el mediador entre Elohim y el hombre, entre Elohim y Adán. Él es el único mediador. Necesitamos nosotros recibirlo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, aceptar su sacrificio vivo en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, pedirle que entre en nuestro corazón y que cambie nuestra vieja manera de vivir. Y Juan habló de una figura profética, traía una palabra profética para el pueblo de Israel, traía una palabra profética para el pueblo gentil, traía una palabra profética para el mundo entero. Esa palabra profética que él estaba trayendo se cumpliría en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él es el cumplimiento de toda la profecía. Ahora bien,
Ya esa palabra profética se cumplió. Esa palabra profética sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Esa palabra profética no ha cambiado. El Señor Jesús nos mira a todos por igual. El Señor Jesús quiere enderezar tus pasos. El Señor Jesús quiere allanar tus caminos. El Señor Jesús quiere que tú veas la salvación de Dios. Si aún no lo has recibido en tu corazón, si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Este es el momento en que tú necesitas entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y empezar a vivir una vida nueva. Si tú ya lo tienes en tu corazón, lo que ahora necesitas es proclamar el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. ¿Ya lo recibiste? ¿No lo has recibido? ¿No le has entregado tu vida? Mi amado hermano, mi amado amigo, permíteme decirte que este es el día de salvación, que este es el tiempo aceptable. Quizás mañana no haya un mañana para ti, quizás mañana no venga. Y mi pregunta es, si esta noche vinieren a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si aún no lo sabes, si aún no tienes la certeza de dónde vas a ir a pasar la eternidad, permíteme decirte que hay un camino, que hay una verdad y que hay una vida. El único camino, la única verdad y la única vida que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y necesitas recibirlo en tu corazón. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo en este momento? Yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento, que la repitas después de mí, creyendo en tu corazón, y ten la seguridad que una vez que tú hayas hecho esta oración de fe, el Señor vendrá a ti, no por arte de magia, sino por la fe, por la emuná que tú hayas puesto en él. Simplemente repite después de mí estas palabras: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, perdona mi pecado, lava mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vieja naturaleza y ha hecho de ti una nueva criatura. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, 3 recomendaciones me quedan para darte antes de terminar este programa es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, llévale tus tristezas, llévale tus acciones de gracias, llévale tus peticiones, llévale todo lo que tienes en tu corazón, llévalo a la presencia de Dios y ten la certeza que Dios estará allí para responder tu oración y darte la solución a todos estos problemas. Número 2, empieza a leer la Biblia, empieza a leer la palabra de Dios, empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida.
Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, pero quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, por favor, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Eficaz. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volveremos una vez más a tu programa, Una Palabra Bioeficaz, desde la ciudad de Ontario, de la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.